para que quede en horizontal. Ahí está. Hola, oh, qué bueno. Como verán, ya tengo resuelto los ejercicios, así ya avanzamos rápido. Para los que entraron desde un comienzo, como verán, esta va a ser una clase corta porque, como le decía recién acá a mi colega y amiga Clarita, es más de lo mismo, ¿sí? Más de lo que vimos en el trabajo práctico número 7, el TP7 que vimos distribución normal, y lo que nosotros hacemos en el trabajo práctico 8 es relacionar lo que vimos en el trabajo práctico número 6 con el trabajo práctico número 7. Es decir, eh, combinar las distribuciones muestrales de la media y de la proporción con lo que es una distribución normal, o aproximar a una distribución normal, una distribución de la media, de la proporción, de la diferencia de las medias y de las diferencias de las proporciones. Yo acá les anoté, de todas maneras, este cuadrito ya se los había pasado por fotos, y ustedes lo pueden observar acá, que son las fórmulas que vamos a necesitar para el trabajo práctico número 8, distribuciones muestrales, y que nos habla más o menos de eso, ¿eh? Esto es distribución muestral de la media, de la proporción, de la diferencia de las medias y de la diferencia de las proporciones. ¿Cuál es su valor esperado para cada una de esas situaciones? La varianza correspondiente y la fórmula para calcular esa varianza, y el desvío de la distribución muestral en estudio, que en este caso va a ser el desvío de la media, de la proporción, acá de la diferencia de las medias, de la diferencia de las proporciones. Y el correspondiente valor Z, el valor estandarizado a la distribución normal, que se va a especificar, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada, lo que era distribución normal, Z era igual a X menos mu sobre sigma. ¿Sí? Esa era la fórmula general para una distribución normal, que cuando nosotros hacemos la combinación con las distribuciones muestrales de la media y de la proporción, ese valor X que nosotros tenemos y el valor sigma o desvío estándar va a personalizarse, por decirlo de una manera, al tipo de ejercicio que tengamos y al tipo de datos que nos dé el ejercicio para resolver. ¿Sí? Y bueno, y para ya eh, ir comenzando, vamos a ver lo que es el problema 10 y el problema 12. ¿Se ve bien ahí? Me dicen, por favor, si no yo voy moviendo, voy. Perfecto. Bien, el problema 10 les hablaba de ahora busco el problema 10. ¿Dónde está acá? Le dice una compañía produce repuestos para computación cuyo peso admite una distribución normal con un peso promedio de 20 kilogramos y una desviación estándar de 5 kilogramos. Fíjense que yo ya ahí saqué los datos para el ejercicio. Si se extraen muestras de 16 unidades, ¿por debajo de qué valor se encontrará el 90% de los pesos promedios muestrales? Es la consigna. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer primero lo que es el gráfico para lo que es esta distribución muestral de la media, ¿sí? Problema 10, nos dice que tenemos una media o un promedio de 20 kilogramos y tenemos un valor debajo del cual está ubicado el 90% de los pesos con menor peso, digamos.
Entonces, fíjense en que nosotros relacionando con lo que vimos en distribución normal, la gráfica sería como la que les acabo de presentar acá. Lo único que cambia esta gráfica de lo que es la gráfica de distribución normal es que nosotros acá, al estar trabajando con un valor promedio, vamos a trabajar con la media muestral, que es X rayita, que la vimos por allá por el trabajo práctico número 2, en vez de trabajar con el valor X, que era lo que trabajábamos en distribución normal. Y estandarizamos, seguimos haciendo la estandarización a la variable Z para encontrar ese valor, ¿sí? Y recuerden que este era un problema inverso a lo que normalmente nos daban en los ejercicios del TP7. Más específicamente los últimos ejercicios del trabajo práctico 7, donde ya nos dan la probabilidad, nos dicen que este espacio sombreado es el 90%, yo tengo que encontrar el valor por debajo de ese, el valor límite, digamos, por el cual me permite conocer que esa probabilidad es del 90%. Entonces, defino, acá sí esto es muy importante, definir simbólicamente lo que nos está hablando el problema 10, que es una distribución muestral de la media. Y digo, tengo una distribución muestral de la media, ¿sí? Aproximado a una distribución normal, con valor esperado igual a 20, porque recuerden que de allá de la formulita que yo les mostré recién, de la media, si vemos la distribución de la media en la primera fila, el valor esperado es mu, la varianza es sigma al cuadrado sobre n y el desvío de x rayita es igual a sigma sobre la raíz de n. Entonces, acá, el valor esperado va a ser el valor que me dieron de dato, que es 20, sigma de x rayita es un valor que lo calculo de la siguiente manera, reemplazando en esa fórmula que les acabo de mostrar, sigma de x rayita, voy a tener que dijimos que era sigma sobre la raíz de n, y sigma, ustedes tienen de dato, es 5 sobre la raíz de n, que en este caso n es 16. Y cuando calculen eso les va a dar 1,25, que es el valor que yo coloqué en la definición. Entonces, se define una distribución muestral de forma simbólica, como lo que yo les acabo de escribir acá, ¿sí? No entendí, Noé, ¿a qué hace referencia? ¿Hablas de sigma? Sí, acá es sigma de X rayita, me faltó la rayita ahí. Siempre lo vas a simbolizar como sigma, salvo que en algún ejercicio no nos den este valor sigma, no nos den el desvío estándar poblacional, sino que nos den un desvío estándar muestral, es decir, a partir de una muestra, y ahí nosotros ya no lo llamamos sigma, sino S, ¿sí? Recuerdan que en el TP2 nosotros al desvío estándar lo llamábamos S, una S mayúscula, porque era un desvío estándar muestral, a partir de una muestra. Pero como ahora nosotros en estos trabajos prácticos trabajamos a partir de poblaciones, ¿sí? Siempre vamos a designar con las letras del alfabeto griego muy sigma, por lo menos para lo que es la distribución muestral de la media. No sé si eso era tu duda, Noé. Bien, ¿esa era la duda, Noelia? No respondo. Claro, esa es una definición general. Sí, en realidad no es que la letra O, fíjate que por ahí sí,
es una letra griega. Sí, sí, sí. Pasa que nosotros estamos acostumbrados, los profesores, a escribirla de esta forma, ¿sí? En Word, sí he visto, porque me han preguntado algunos alumnos, en Word lo tienen así, como una letra con una pancita acá arriba. Esa letra es sigma, ¿sí? Solo que Word la simbolizó así, pero sigue siendo lo mismo. Viste que está el sombrerito acá arriba. Se le llama sigma. Nada más que ahí la han hecho así medio apanzada. Es lo único. Pero es la misma letra, digamos. ¿Sí? Que por ahí nosotros como profesores le hacemos así como lo que yo hago acá arriba. Pero esa es la letra sigma. ¿Sí? Ahora sí ya entendí todo. Buenísimo. Sigamos entonces. Entonces, una vez que encontramos sigma de x rayita, vamos a ver que ese valor es 1,25. La pregunta nos decía, por debajo de qué valor se encontrará el 90% de los pesos promedios muestrales. Entonces nosotros tenemos que buscar una distribución muestral para una media que tiene que estar por debajo de un valor que yo no conozco, pero sé que su probabilidad es del 90% y trabajando en valor proporcional 0,90. Si tengo que estandarizar la variable, yo voy a decir la distribución muestral de un valor z menor que un valor z sub 1 que no conozco, pero sé que su probabilidad es 0,90. Entonces, lo que hago es ese 0,90 buscarlo en las tablas de distribución normal que nosotros tenemos y buscar los dos valores más próximos. Que yo encontré el valor 0,89973 y el valor 0,90147 que corresponden al Z 1,28 y 1,29 respectivamente. Y si observamos, de entre los dos valores, el más cercano al 0,90 es el valor 0,89973, sí, que simplemente le faltan 27 millonésimas, mientras que el valor 0,90147 se pasa por 147 millonésimas. Por lo tanto, me quedo con el valor de Z, ¿sí? Igual a 1,28, que es el valor más aproximado al 0,90. Valor que lo colocamos acá, es decir, encontramos ya la primera de las dos incógnitas que teníamos, que es el valor estandarizado Z, y a partir de ahí, de la fórmula para la distribución muestral de la media estandarizada, que es esta de acá, ¿sí? Que ustedes ven ahí, a partir de esa fórmula despejo lo que yo quiero averiguar, que es este valor X rayita. Entonces ustedes la fórmula Z es igual a X rayita menos mu sobre el desvío de X rayitas, ¿sí? Si despejo esta incógnita, me va a quedar como fórmula X rayita igual a Z por el desvío de X rayita más mu. Valores que ustedes ya tienen como datos, reemplazan y encuentran que el valor de X rayita es igual a 21,6 kilogramos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda de lo que hice? Perfecto, está todo claro. Entonces volvemos a repetir, vean, fíjense que lo que yo acabo de hacer es más de lo que hicimos en el trabajo práctico 7. Nada más que con un poquito de fórmulas o las fórmulas un poco más cambiadas, lo único. O personalizadas al tipo de distribución muestral que tenemos, ¿sí? Pero después sigue siendo lo mismo. La respuesta, entonces, para ese ejercicio sería que el 90% de los pesos promedios muestrales se encuentran por debajo de 21,6 kilogramos. ¿Sí? ¿Anotaron la respuesta o la vuelvo a decir?
Bien, listo. Terminó el ejercicio 10. Fíjense qué gordito, sencillo que es, nada del otro mundo. Vamos al problema 12, que habla sobre una fábrica de autos, y voy a leer un ratito el enunciado. Me voy para la parte del problema 12. Ahí. Entonces, el problema 12 dice, una fábrica de autos está planeando lanzar una nueva línea de vehículos económicos destinado a grupos de bajos ingresos. Para tomar una decisión racional, realizó un estudio de mercado seleccionando aleatoriamente una muestra de 100 individuos en un barrio de bajos ingresos y otra de 120 habitantes en un barrio de ingresos medios. Le preguntan su preferencia por el modelo más económico de su producción que está actualmente en el mercado. En el primer grupo, 49 personas de esas 100 prefieren el modelo. En el segundo, 50 lo hacen. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que lance la nueva línea si tomara esta decisión en caso de que las preferencias difieran en más de un 10%? Fíjense en que ustedes en el ejercicio, y siempre cuando tengan un ejercicio de diferencia de las medias o diferencia de las muestras, les van a dar dos muestras, o bien les van a dar dos medias poblacionales o dos proporciones muestrales o dos proporciones poblacionales. O sea, siempre van a hacer una comparación entre dos campos, entre dos barrios, entre dos autos, entre dos compañías de teléfono, etcétera. Siempre van a trabajar con dos comparaciones, dos tipos de neumáticos, creo que uno de los ejercicios era eso. Entonces siempre van a trabajar con dos muestras o dos tipos de productos diferentes que ustedes tienen que analizar. Y cuando eso pase, ustedes sepan con seguridad que van a tener una distribución muestral de la diferencia. Y dependiendo de si les dan un valor promedio o les dan un valor proporcional, va a ser una diferencia de las medias o una diferencia de las proporciones. En este caso, como los datos que nos dan en bajos ingresos, acá no eran altos, acá eran medios, ¿no? Ingresos medios o medios. Como en este caso nos daban dos muestras, nos dan dos valores, 2x a partir de esa muestra, sacamos el valor proporcional sabiendo que la probabilidad la probabilidad de la frecuencia relativa, que es lo que hemos visto en el trabajo práctico 7, es x sobre n. Nosotros podemos encontrar las probabilidades proporcionales para una muestra 100 con un valor tomado de esas 100 muestras que era 49 y para una muestra de 120 con 50 de esas 120 personas encuestadas. Entonces las probabilidades respectivas de cada uno de los barrios encuestados sería la probabilidad de bajos ingresos igual a 0,49 porque es 49 sobre 100, y la probabilidad de los ingresos medios, que va a ser 50 sobre 120, que yo tomé con 4 valores después de la coma, 0,4167. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda de los datos que saqué? ¿Por qué los saqué así? ¿O algo? Me preguntan ahora. Perfecto. Si nos fijamos ahora gráficamente, nos dan una distribución de la diferencia de las proporciones, aproximado a una distribución normal, y fíjense en ustedes que en esta situación difiere un poco de lo que van a hacer en ejercicios anteriores, con lo que es los datos que nos dan a partir del ejercicio enunciado. Fíjense en que en ningún momento acá me dieron el valor pi. O sea, la... Este es A. La proporción poblacional.
Sí, pero sería más preciso, Nina, que trabajes con 4 valores, porque acordate que en distribución normal y demás trabajamos con más valores decimales después de la coma. Yo te aconsejaría que con 4 como mínimo, ¿sí? Bien, fíjense en que ustedes en este ejercicio, a diferencia de ejercicios anteriores que se han resuelto, seguramente lo habrán visto, no les dan las proporciones poblacionales, es decir, no le dan el valor de pi, ¿sí? Que es la proporción poblacional. Cuando pase esa situación, cuando ustedes tengan que resolver sigma de delta de P, van a trabajar, y eso ya lo voy a mostrar ahora cuando resuelva, con los datos que le da el ejercicio, que en este caso son datos muestrales, ¿sí? Entonces, en este caso, si no nos dan, no inventen valores, no se pongan a inventar. Si no les dan las medias poblacionales o las proporciones poblacionales, ustedes esos valores los van a considerar cero. ¿Está claro eso? Nada de inventar, le pongo 1, 2 o el número que se me cante. No, si no están, los consideran cero. Y trabajamos las fórmulas que tenemos con los datos que me dio el ejercicio. ¿Sí? Entonces, me voy a la gráfica, me pide que la distribución de la diferencia de las proporciones esté por encima del 10%, es decir, esta parte sombreada de la curva gaussiana, y tengo que encontrar a cuánto o cuál es la probabilidad de esa figura sombreada. Para lo cual voy a ir a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Primero defino, fíjense en que acá la definición para cuando tengo una distribución muestral de la diferencia de las proporciones, digo delta de P está aproximado a una distribución normal con el valor esperado de delta de P, fíjense en que el valor esperado de delta de P en este caso, porque no tenemos pi sino P, va a ser igual a 0, ¿sí? Que es el valor que estoy trabajando acá, que es lo que les acabo de decir, y sigma de delta de P, que va a ser un valor aproximado y que lo vamos a trabajar con los valores proporcionales que tenemos. Y que sigue de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, voy a volver acá, la fórmula de sigma de delta de P, fíjense, para la distribución de la diferencia de las medias, la fórmula es la raíz cuadrada de la varianza de delta de P. Y la varianza de delta de P es pi sub 1 menos, por 1 menos pi sub 1 sobre n1 más pi sub 2 por 1 menos pi sub 2 sobre n2. Pero ¿qué nos está pasando en este ejercicio? En este ejercicio, ese valor pi sub 1 y pi sub 2 no los tengo. Recuerden que recién dijimos que pi sub 1 era igual a 0 y pi sub 2 también es igual a 0 porque no nos los dieron de dato. Lo que sí nos dieron de dato en el ejercicio son los valores P sub B y P sub A. Entonces, yo voy a trabajar con estos valores. En vez de poner pi sub 1 y pi sub 2, yo voy a personalizar y lo voy a escribir con rojo. Le van a poner un sombrerito a este delta de P porque es aproximado con los valores muestrales y van a decir que es igual a P sub 1 por 1 menos P sub 1 sobre N1 más P sub 2 por 1 menos P sub 2 sobre N2. Y entonces sigma de delta de P con sombrerito aproximado va a ser la raíz cuadrada de la varianza que acabo de escribir en el renglón anterior. ¿Sí? Entonces me voy a aplicar esta fórmula para lo que es, para encontrar sigma de delta de P, que sería lo siguiente. Sigma de delta de P, sombrerito, que lo puedo poner arriba o abajo, ustedes vean, va a ser igual a la raíz cuadrada
de P sub B, que va a ser 0,49 por 1 menos P sub B les va a dar 0,51 sobre el tamaño de la muestra, que es 100, más P sub A les da 0,4167 sobre 120, y acá lo multiplican por la diferencia de 1 menos este valor, que yo lo voy a escribir en forma fracción para no demorar, pero tiene que ser 7 sobre 12. Acá es 5 sobre 12, ¿sí? Resuelven eso y van a encontrar que el valor de delta de sigma, de delta de la diferencia de las proporciones es igual a 0,067264 puntos suspensivos, ¿sí? Corroboren, me dicen a ver si les da ese valor o no. ¿Les dio ese valor? Sí, no, no saben. ¿Qué onda? Hoy están más callados de lo habitual. No sé si porque no entienden o porque lo entienden todo y es una pava. ¿Qué es lo que no entendés, Cintia? Decime. 0,067264. Bien, seguí haciendo los cálculos, no hay problema, Alfonso. ¿Qué no entendés, Cintia? Pregúntame, para eso estoy, para que me preguntes. Perfecto, César. Bien, Patri. Cintia, pregúntame, ¿qué es lo que no entendés? Ah, ¿de dónde saqué el resultado? ¿Cuál? ¿Este valor? Ah, la fórmula. Sí, la fórmula. La fórmula la acabo de explicar. Pasa que en este ejercicio en particular, Solange y Cintia y todos los que no entiendan, no se animen a preguntar acá, las dos valientes sí, es que nosotros, fíjense en que el cuadro de fórmula que yo les di a ustedes y el que tengo anotado acá, trabaja con los valores poblacionales. Porque recuerden que las letras del alfabeto griego no son otra cosa que los valores poblacionales, en este caso las proporciones poblacionales, ¿sí? Pero en nuestro ejercicio, en el problema 12, esas proporciones poblacionales no me dieron de dato. Yo las consideré cero porque no está dado el dato en el ejercicio. Entonces, cuando el ejercicio no nos dan las proporciones poblacionales, sino que nos dan las proporciones muestrales, yo trabajo la fórmula de sigma de delta de P con esos valores que son las proporciones muestrales, ¿sí? Para poder encontrar un valor de sigma, porque si no me va a quedar, cuando yo quiera hacer el cálculo de sigma de delta de P, si abajo pongo 0, me queda una indeterminada y tengo que trabajar con límites y no se puede. Entonces, lo que se hace es buscar, trabajar con un valor aproximado, un valor muestral si me lo dan, y qué es lo que nos pasa en el ejercicio. Ustedes en el ejercicio no les dieron los valores de la población, pero sí los valores de la muestra. Entonces ustedes trabajan la fórmula con estos valores que son de la muestra, que van a ser P sub B, que es 0,49, y P sub A, que es 0,4167, o que si ustedes quieren lo dejan en forma de fracción como 5 sobre 12. ¿Sí? Entonces yo reemplazo esos valores en la fórmula de sigma de delta de P. Es decir, en vez de trabajar con pi, trabajo con esos valores P, que son las proporciones muestrales. ¿Sí?
Entonces yo hice eso acá. Dije P por 1 menos P. O sea, P sub 1, que en este caso va a ser el primero de acá, que es P sub B. P sub 1 o P sub B es 0,49. 1 menos P sub 1, tengo que hacer 1 menos 0,49, me da 0,51. Entonces multiplico 0,49 por 0,51 sobre 100, ¿sí? Porque es sobre el tamaño de la muestra. Más P sub 2 por 1 menos P sub 2, que sería este valor, que si yo lo dejaba en fracciones era 5 sobre 12, 5 sobre 12 por 7 sobre 12 sobre 120. Resuelvan las multiplicación y división, sumen los valores dados, le sacan la raíz cuadrada a esa suma y les tiene que dar un valor igual a 0,067264 y punto suspensivo porque les da decimal periódico. ¿Ahora se entiende? Perfecto, perfecto, buenísimo. Entonces ya tengo, no de nada, para eso estoy. No tengan miedo de preguntar, que yo no me voy a enojar, ni mucho menos, al contrario. Y no duden en preguntar, porque muchas veces la pregunta de uno es la duda de miles, ¿sí? Así que estamos todo bien. Ok, entonces una vez que tengo el valor esperado y el desvío de la diferencia de las proporciones, ya puedo trabajar o encontrar la probabilidad de distribución normal. Y para encontrar la probabilidad de distribución normal digo, bueno, la distribución normal para cuando la diferencia de las proporciones es mayor que 0,10, porque me decía que la diferencia de proporciones tiene que ser más del 10%. Entonces, eso lo escribo en forma simbólica, que sería esto, y lo estandarizo a la variable z, en donde busco una distribución normal para cuando z es mayor a un valor que lo voy a calcular con la formulita de z igual, y si ustedes se fijan, la fórmula para una distribución de la diferencia de las proporciones, z es igual a delta de p menos delta de pi sobre sigma de delta de p. Entonces yo la voy a copiar acá. Es delta de p, que es el valor que nos dieron de datos, 0,10. Delta de pi, como no tenemos las proporciones poblacionales, delta de pi va a ser 0. Y sigma de delta de p es el valor que encontramos, que era 0,067264, que yo lo coloqué acá. Resuelvo esa fórmula de lo que es la variable estandarizada y encuentro que el valor estandarizado es 1,49, valor que colocamos en el ejercicio acá. Entonces tengo que buscar una distribución normal para cuando z es mayor que 1,49 y ese valor en el cuadrito de distribución normal no me lo dan, ¿o sí? Si nos fijamos a partir de la gráfica, fíjense en que me está pidiendo que averigüe el espacio sombreado, que no es lo que normalmente me da el cuadro de distribución normal, sino que el cuadro de distribución normal me da los valores que están por debajo. Por lo que yo voy a tener que hacer el complemento de esa. Perfecto, hay que hacer 1 menos la distribución normal para cuando z es menor a 1,49. Y entonces buscan esa probabilidad, se la restan a 1 y encuentran que el valor de la probabilidad para este ejercicio va a ser 0,06811. ¿Está claro eso? ¿O tengo que buscar este valor en la tabla? Creo que no, porque ya la explicación de cómo buscarlo en la tabla se los expliqué la clase pasada. O si lo necesitan, lo hacemos. Bien. Bueno, listo. Ya está respondido el ejercicio para esta pregunta que nos hacía, que era
cuál es la probabilidad de que lance la nueva línea si tomara esta decisión en caso de que las preferencias difieran en más de un 10%. Entonces yo voy a responder que la probabilidad de que lance la nueva línea, si tomara la decisión en caso de que las preferencias difieran en más de un 10%, es de 0,06811. Fíjense en que lo único que hago es responder la pregunta, ¿sí? ¿Alguna duda? Esos serían los dos ejercicios a presentar mañana, creo que tenían como fecha límite, para lo que es el trabajo práctico número 8. Yo, adicionalmente, había pensado, no sé si ustedes quieren, en resolverles el problema 8, que creo que es una diferencia de las medias, si no me equivoco, y el problema 6, que es una distribución muestral de la proporción. ¿Quieren que los resuelva o están bien con lo que acabamos de hacer y terminamos la clase? Sí, los gráficos van en el trabajo práctico, Meli. Ese grafiquito tiene que estar en ambos. Fíjate que hice uno para el 10, uno para el 12. Y si tenés varios incisos, uno para cada inciso. Sigue siendo lo mismo que lo que hemos venido haciendo en el trabajo práctico 7. Bien, ok. Voy a resolver entonces problema 6 y 8, ¿sí? Me aguantan un segundito, suspendo la cámara para poder sacar foto a esto para aquellos que no han podido asistir a la clase. Recuerden que ustedes son más de 125 alumnos que tengo y hoy están conectados 50 nada más. Aguántenme, saco foto y arranco con la parte de problema 6 y 8. Vayan buscando los enunciados. Listo, vamos a ver problema 6 y problema 8. El primero, el problema 6, es una distribución muestral de la proporción. Les leo el enunciado. Dice, en una región fría de Asia, solo el 23% de los habitantes mayores de edad no toman bebidas alcohólicas habitualmente. En una muestra de 60 habitantes de la zona, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 de ellos no ingieran habitualmente bebidas de alcohol? Si sacamos los datos, me dan
Como dato me dan la proporción poblacional, pi, que me dice que es igual al 23%, que si le desgrabo el porcentaje es 0,23. Me dan una muestra, n, que es igual a 60, y me dicen que averigüe cuál es la probabilidad de que al menos 20 de ellos no ingieran habitualmente bebidas con alcohol. Es decir, que busco un X que sea mayor o igual que 20, ¿o no? Porque me dice que al menos 20 de ellos no ingiera habitualmente bebidas con alcohol. ¿Sí? Bien, por los datos que me dan, fíjense que siempre que hablemos en porcentajes o en valores proporcionales, como son los números estos que les acabo de dar acá, o me dan porcentajes, yo lo voy a considerar siempre una distribución muestral de la proporción, perdón. Siempre que hablemos de un valor promedio o de una media poblacional, vamos a trabajar con una distribución muestral de la media o de mu. Para este caso tenemos eso, podemos encontrar el valor P, sabiendo que P va a ser igual a X sobre N, es decir, 20 sobre 60, que me va a dar como resultado 0,33333, ¿puede ser? Bien, defino la variable, como es una distribución de la proporción, voy a decir que tengo una distribución de la proporción aproximada a una distribución normal con valor esperado igual a pi, uy, me salió feo pi, y con un sigma de p que es igual, según lo que tengo yo acá en la fórmula, sigma de p es igual a la raíz de la varianza de la proporción, que es lo que está ahí. Entonces voy a poner la raíz de pi por 1 menos pi sobre n. ¿Sí? Esa es la formulita, ya la anoté inclusive ahí. Definido, vamos a resolver. Entonces yo voy a calcular acá, sigma de p es igual a la raíz cuadrada de pi. Si ustedes se fijan, pi es 0,23, 1 menos pi va a ser 0,77 sobre el tamaño de la muestra, que en este caso la muestra es 60. Sigma de p, ¿cuánto les da? 0,054. Me dio a mí, fíjense si les da lo mismo a ustedes. Entonces, yo acá ya, en vez de poner esta fórmula, voy a poner ese valor, porque la definición es trabajar con los valores, ya que acá vamos a decir, el valor esperado es igual a pi, que es igual a 0,23, y sigma de p tiene que ser igual a 0,054. ¿Sí? Definido así. Bien, planteemos la probabilidad. Tengo que buscar una distribución normal para cuando p es mayor o igual que 20. Eso lo vamos a estandarizar a la variable z, que tiene que ser mayor que un valor que ya vamos a encontrar ahora, y voy a hacer la gráfica acá arribita nomás para que veamos. Gráficamente, esta se va a llamar P, esta es la de estandarizada Z, en P teníamos 0,23, acá era el valor proporcional medio, y yo tengo que buscar mayores o iguales que 0,20, ya que el 0,20 va a estar por acá, y a partir de ahí lo que está en sombreado es la probabilidad que estoy buscando. ¿O no? Perdón, 0,33, ¿no? No 0,20.
yo acá estoy con 0,23 y P es 0,33, que es por acá. Entonces lo sombreado es esto. Ahora sí grafiqué bien. Ahí está. Entonces tengo el valor P, que es 0,33. Tengo que encontrar su correspondiente Z. Ese valor Z lo vamos a encontrar haciendo la formulita de la variable estandarizada, que para la distribución muestral de la proporción es igual a P menos pi sobre sigma de P. Entonces anoto la fórmula: P menos pi sobre sigma de P, que si yo reemplazo tengo P es 0,33, pi es 0,23 y sigma de P nos dio 0,054, que me da como resultado 1,85. Controlen, por favor. Bien, entonces tengo que buscar la normal para un valor Z mayor a 1,85, valor que me da o no me da la tabla. Esa probabilidad me la da la tabla o tengo que hacer el complemento. Bien, no lo da, por lo tanto hacemos 1 menos la distribución normal del Z menor a 1,85. Y esa probabilidad a mí me dio 0,03216. ¿Hasta ahí dudas de lo que hice? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Buenísimo. Pasemos al ejercicio 8 y nos despedimos, y yo les subo al finalizar la clase la guía de lectura del trabajo práctico número 9, inferencia estadística. Bien, problema 8. El 8 lo voy a hacer con rojo, así diferenciamos uno de otro. Problema 8 dice: se prueba el rendimiento en kilómetros por litro de dos tipos de gasolina, encontrándose una media de 13,5 kilómetros por litro y un desvío estándar de 1,23 kilómetros por litro para la primer gasolina, y una media de 13 kilómetros por litro y un desvío estándar de Perdón, chicos, tuve una baja de tensión. Ahí volví, ahí volví. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí, tuve una baja de tensión recién. Bueno, vuelvo a repetir. Problema 8. Se prueba el rendimiento en kilómetros de dos tipos de gasolina, encontrándose una media de 13,5 y un desvío estándar de 1,23. Voy a ir anotando los datos. Entonces voy a tener
Problema 8, dos tipos de gasolina. Vamos a poner gasolina A y gasolina B. Y fíjense en que nos dan ya de entrada las medias y el desvío estándar, que en este caso, como no partimos de una muestra, sino a partir de una población, vamos a llamarle esas medias que nos dan, van a ser mu de A, no, la tengo prendida, Enzo, fíjense, búsquenme, por favor, antes de que Sí, continúe. profe, hace rato a mí también me salió que no se mostraba la pantalla, tuve que cortar la llamada y ahora volví a entrar y ahora sí se ve. Así que eso deberían hacer los chicos. Sí, puede ser por la baja de tensión que hubo, no sé si a ustedes les habrá pasado una baja de internet. Enzo, si no, desconectate y volvete a conectar, yo espero. Ahora sí, perfecto. Bueno, mu de A, o sea, media poblacional de A, nos dan un desvío de A, y acá también. La media poblacional de la gasolina B y el desvío estándar de la gasolina B. ¿Qué es lo que no llegó? ¿Vos todo bien, Enzo? ¿Alfonso? Ok, perfecto. Bien, si saco los datos, para la gasolina A, la media es de 13,5 kilómetros por litro. La de B es 13 kilómetros por litro. Y el desvío de A y de B me dicen que es 1,23 y 1,37 respectivamente. 1,23 y 1,37 respectivamente. ¿Sí? Hasta ahí voy sacando esos datos que fue lo que leí. Después me dice, se prueba la gasolina en 35 autos y la segunda en 42 autos. O sea que me dan las muestras. NDA es 35, NDB es 42. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la primer gasolina dé un rendimiento promedio mayor de 0,75 kilómetros por litro que la segunda gasolina? O sea que nos están pidiendo una diferencia de las medias, que tiene que ser igual, que tiene que ser, perdón, mayor que 0,75. Que tiene que ser mayor que 0,75 kilómetros por litro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que averiguar. Bien, teniendo los datos, vamos a empezar a definir la variable, graficar la probabilidad que me piden que busque y encontrar esa probabilidad. Entonces yo voy a tener una distribución de la diferencia de las medias aproximadas a una distribución normal con valor esperado igual a delta de mu, que va a ser igual, ya les voy a colocar acá, que delta de mu va a ser igual a la diferencia entre las dos medias poblacionales que tengo en comparación. Es decir, 13,5 menos 13 me va a dar la diferencia que me va a dar 0,5 kilómetros por litro. Y desvío de la diferencia de las medias, que lo vamos a calcular con la formulita que tenemos para ese desvío.
No, ese es el valor que tenés que encontrar. Te piden que encuentres la probabilidad para cuando es este valor. Pero delta de mu, la diferencia de las medias, es igual a la media de uno menos la media de la otra población o la otra variable de estudio. ¿Sí? Y si hablamos de proporción, la diferencia de las proporciones va a ser pi sub 1 menos pi sub 2, es decir, restás las proporciones poblacionales que te den de la comparación de los dos tipos de productos en estudio. ¿Sí? Bien. Sigma de la diferencia de las medias es igual a la raíz cuadrada de sigma de 1 elevado al cuadrado sobre n1 más sigma sub 2 elevado al cuadrado sobre n2. Que en nuestro caso van a ser de A y de B. Reemplazo me va a dar 1,23 elevado al cuadrado sobre 35 más 1,37 elevado al cuadrado sobre 42 y le saco la raíz cuadrada a todo eso para encontrar el desvío estándar de la diferencia de las medias. Y a mí me dio como resultado 0,30. Fíjense si a ustedes también les da así. Ahí, 0,30. Valor que voy a colocar acá, en la definición. Bien, tengo listo ya la definición. Vamos a plantear ahora sí el ejercicio. Primero que nada hago la gráfica, me fijo lo que me pide gráficamente. Tengo X rayita, acá voy a tener el valor estandarizado Z. La media dijimos que es 0,5. El valor que me están pidiendo es los valores mayores a 0,75, o sea que supongamos que el 0,75 está acá. Lo que me piden es que encuentre esa probabilidad de esa figura sombreada. O sea que yo voy a buscar la distribución normal para cuando la diferencia de las medias es mayor a 0,75. Y voy a buscar la distribución normal estandarizada a la variable z para cuando z es mayor a un valor que voy a encontrar reemplazando en la fórmula de z para la diferencia de las medias, que es delta de x rayita menos delta de mu sobre sigma de delta de x rayita. O sea, dijimos que delta de x rayita en este caso va a ser 0,75. Delta de mu lo sacamos de acá, es 0,5. Y sigma de x rayita sacamos que es 0,30. El valor de z, ¿cuánto les da? A mí me dio 0,84. Bien, como me pide la probabilidad de la variable estandarizada mayor que un valor límite, y yo esa probabilidad no la encuentro, voy a sacar el complemento. 1 menos la distribución normal para cuando z es menor a 0,84. Y eso, ¿cuánto les da de resultado? Me dicen porque ese creo que ya no lo calculé yo. Ustedes que tienen la tabla, busquen y me dicen cuánto les da. A ver. ¿Cuánto les da? ¿Alguno lo hizo?
Por favor, me dicen. ¿0,5336? No sabría decirle, tengo mis dudas. Tendría que ser más chico el valor, creo yo. ¿Cuál cálculo, Ana? ¿El de Z, el de sigma? El de sigma, bien. Fíjense en que ustedes tienen que reemplazar los desvíos de los datos que le dan, 1,23, 1,37 y las muestras respectivas de la gasolina A y de la gasolina B, que son 35 y 42. Elevarlas al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada para encontrarles, reemplazar en la fórmula. Entonces yo digo 1,23 al cuadrado sobre 35 más 1,37 al cuadrado sobre 42. Al resultado de eso le saco la raíz cuadrada y te da 0,296502629. ¿Sí? Yo lo redondeé a 0,30. Bien. Luego buscas el valor de Z, reemplazando lo que es la fórmula, que les va a dar 0,25 dividido ese valor del desvío de la diferencia de las medias y les va a dar 0,84. Valor que buscan en la tabla de las distribuciones de distribución normal. Y a ver, ya les busco yo porque tengo mis dudas ahí con el 0,84 que ustedes sacaron. Va, 53,36 creo que me dijeron recién. Hay que hacer el complemento, sí, tienen que hacer el complemento, yo les puse ahí el complemento. Pero ¿cuánto les da la probabilidad de 0,84? Fíjense en que la probabilidad de 0,84 les da 0,79955. O sea que tienen que hacer 1 menos 0,79995. Creo que decía. A ver. No, 99,55. Acá es 5. Bueno, y si hacen 1 menos 0,7995, no les da 0,5636 que me han dicho por allá arriba. Ah, ok. Ese valor me gustó más acá a mí, sí. 0,2005. O bien, 0,45 si lo queremos hacer más preciso. Perfecto. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí entonces el valor correcto es que la probabilidad es de 0,20045. ¿Sí? Ese sí valor me gustó más. Fíjense en que yo, ¿cómo me doy cuenta de que un valor puede estar mal o bien si yo he hecho el cálculo correspondiente? La gráfica les da la ayuda, por eso ustedes tienen que tratar de hacer lo más racional posible la gráfica para que se den cuenta de que no puede ser 50 y... ¿Cuánto me dijeron hace rato? 56,36. Si hablamos en relación de porcentajes, están hablando de un 56%. Y 56% implica que yo pinte más de la mitad de la gráfica, porque recuerden que la gráfica está dividida en dos partes, todo es el 100% y este valor lo divide en 50 y 50.
Entonces, si yo grafiqué, si yo estoy buscando la figura sombreada de una de las colitas de la curva, no puede ser más de 50%, sino que tiene que ser menor, ¿sí? Entonces ahí yo dije, no, no puede ser 56 porque lo que yo estoy buscando es un valor que esté por debajo del 50%. ¿Se entiende eso? Para que se ayuden a ustedes mismos y ustedes se autocorrijan cuando lo vean al ejercicio. No hay problema, Alfonso, pero la idea es que ahora se equivoquen para que aprendan y sepan reconocer después, si tienen un parcial, cómo darse cuenta de dónde está el error. ¿Está claro? Bueno, con eso les doy pie para que resuelvan todos, pero todos los ejercicios del trabajo práctico número 8 que son similares a este. El problema 11 es similar al 12, no les va a dar, es una diferencia de las medias, si no me equivoco, perdón, una diferencia de las proporciones, y no les va a dar los valores proporcionales de pi, entonces van a tener que trabajar de la misma manera que resolvimos el problema 12. Para aquellos que quieran resolver, pueden ir haciéndolo. El problema 9 es igual al problema 8, es una diferencia de las medias, también ya lo pueden resolver. El problema 1 es una distribución de la media, problema 2 de la proporción, problema 3 ya lo resolvimos, no lo resolvimos, pero el problema 3 es de una diferencia de las medias, problema 4, una diferencia de las proporciones, problema 5, una distribución muestral de la proporción, al igual que el 6, el problema 7 es una distribución de la media, y bueno, los otros ya se los dije. O sea que ya, inclusive, miren, les acabo de tirar de datos para los que se han quedado hasta el último, qué fórmulas aplicar en cada ejercicio, ¿sí? A resolver, a consultar durante la semana, mañana hasta las 7 de la tarde. Recuerden, después de las 7 ya no respondo porque voy a descansar.